Maestro Galindo, muchísimas gracias No, por hombre. estos minutos. Te agradezco infinitamente. No, muchas gracias. Me dice, hace poco hablaba con Borghetti Ajá, y me decía, hablamos de los ídolos. ajá. Y me dijo, no, el maestro Galindo, me dice, tiró un penal con la pierna derecha, se lo anularon y cuando lo volvió a tirar, lo tiró con la pierna izquierda. Sí, Nunca se me va a olvidar ajá. ese gesto técnico. Sí, ¿Tú te sí, acuerdas? sí. ¿Cuándo fue? Creo que fue contra Monterrey. Contra Monterrey. Ajá. La fecha no me acuerdo. Pero fue contra Monterrey. ¿Por Creo que qué? sí, ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? porque tenía mucha confianza en mí mismo. Es que dice Borghetti, eso nunca lo he visto en el fútbol. Dice nunca, ¿eh? Han pasado de todos. Está Pelé, Maradona, están Ajá. todos. Pero que un jugador se haya atrevido a tirar un penal con la derecha y después le dijera, no, se repite. Y diga, ah, sí, pues me voy del otro perfil. Sí, Y lo dice, eso nunca se ha visto y solo lo ha hecho Galindo. sí. Entonces, por la confianza. No, hombre, así es. Y todos, evidentemente. 1990 fue un mundial increíble para el mundo, para Alemania, evidentemente, para la Ajá. Argentina, pero más para Sergio Goycochea. Fue la revelación del mundial, aquel Sí, portero argentino. sí, cómo no, sí me acuerdo. Y venía 1993 en la Ajá, Copa América así es. y en la final Ajá, le pasan una pelota a Sague. Sague quiere sacarse a Goycochea ajá. y le cometen la falta. Penal. Yo soy el que lo habilita a Sague. Sí, ¿verdad? Tú eres Sí. el que le da la... A ver, vamos a verlo. Esperando un centro. Ahí está el servicio. Sague no puede controlar. Aspe. Toca para Benjamín. Se mueve. Fácil Sague. Sague. Penalti. 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 La filtras. Sí, Perfecta. sí. Una clara falta cuando Sague solo por el centro busca eludir a Goico. Había 20 El árbitro mexicanos, está pero muy señalando ruidosos. la Sí, pena sí, máxima. Aquí dice como la siempre. jugada. Mira, Vean la el apertura pase. de García Sí. Aspe. El toque de Galindo, Sague, y aquí se comete la falta. El portero estiró el brazo derecho. Vamos a ver aquí en esta toma más abajo. Definitivamente con los pies, le está metiendo los pies a Sague. ¿Qué pensabas ahí? En mi familia. Siempre pensé en mi familia antes de patear un penal. Y tenía 1 o 2 minutos para tranquilizarme, porque siempre en un penal siempre discute el rival. Y yo era cuando me bajaba y me concentraba. Ahí viene el momento. Sí, Te tomas tu tiempo, sí, regresas sí, sí, contra Goicoechea. sí. Pierna izquierda Benjamín. El disparo de Benjamín. 1-1. 1-1. Lo tiró de... ¿Cómo lo gritamos? No, hombre. Qué manera de lanzarlo. ¿Viste que se movió antes? Sí, porque yo en ese momento, yo las pateaba así. Yo le quedaba viendo al portero. El problema ahí es cuando no se te mueve. Que hubo varios, Sí, que por hasta el final supuesto. aguantaban. Sí. Y porque ahí nada más tienes un paso para de carrera. Oye, pero daba la impresión, Benjamín, que no te emocionabas. ¿Era por dentro o no No. gritabas? Es que, a ver, veíamos, era una selección Ajá. en donde Jorge Campos vestía de colores, Sí, sí. en donde Sague era joven y festejaba. Alberto Aspe también, García Aspe era de los jóvenes también. Ajá, Hablábamos sí. con Ramón, Sí. 23 años. Sí, no, estaban No, jóvenes. muy jóvenes, pero muy expresivos. Tú Ajá. metías un gol y caminabas. Sí. Nada más me persinaba. Era mi festejo mío. Entonces siempre pensabas en tu familia antes de un Ajá. penal. Sí. ¿En quién? ¿En tus papás? ¿En tus hermanos?
¿En quién pensabas? En todos, en mis papás, en mis hermanos, y posteriormente, cuando me casé, tuve mis hijos y después era en ellos. Eso era lo que te ponías en la cabeza Así es. para tirar un penal. Ajá, A ver, el estadio lleno, la gente gritando, ajá, el portero haciéndote la faramaya y tú con tu familia en la cabeza. ajá. Bien concentrado. Hay y lo platicábamos un poco antes de que empezáramos a rodar, que gran parte de los ídolos que ahora ya son eso, consolidados, Borghetti, Palencia, el Conejo Pérez, Luis Hernández, Ramón Ramírez, todos decían: "Yo quiero jugar como Benjamín Galindo". ¿Cómo era tu estilo, Benjamín? ¿Cómo lo describirías? La verdad era un tipo serio que ambicionaba mucho y a lo mejor en ocasiones era tan tranquilo que no lo transmitías, pero ya en el mano a mano, ahí sí, ya te conocía la gente, tus amigos, y eras más expresivo. ¿Quién te enseñó a pegarle con las 2? Primeramente, Dios me lo regaló, Fue natural. natural, natural, natural. Y lógicamente, después de los entrenamientos, ya venía lo mío, que era repetir, y era pura práctica. Pura práctica. Ajá. Yo me quedaba 2 horas o hacía 200 tiros diario después de los entrenamientos. Sabía que el día de mañana me iba a dar muchos beneficios. Al final, digamos, creces y ¿quién te da la primera oportunidad? ¿Cuándo es cuando te abren las puertas del fútbol? En Tampico, En Tampico, las en Jaivas. sí, la Jaiba Brava. La Jaiba Brava fue tu Ajá, primer equipo. sí. En el 79 yo debuto y me debuta el Gallo Jáuregui. ¿Y cómo era el fútbol en aquel entonces? No ¿Era mucho era más físico o más bien, cómo lo describirías? Porque parece que un perfil como el tuyo sería difícil de meter en el fútbol actual, ajá, pero sobrevivió y yo siempre comparé tu estilo con el estilo tal vez de Zidane, ajá. muy parecido, ¿no? De dar sus pausas, de dar sus tiempos, De de saber cuándo se daba eso. sí. Sí, sí. Y un poco para regresar a esto, llegas a las Jaivas, ¿y cuál es tu camino futbolístico? Lógicamente, mi sueño era estar en la selección, porque primeramente piensas y sueñas en ser titular cuando llegas a un equipo. Después ya piensas en ser seleccionado. Y yo siempre tuve la dicha o el sueño de jugar un mundial y nunca se me quitó de mi cabeza. Nunca. Tengo que lograrlo a base de esfuerzo, de dedicación y sobre todo de una gran mentalidad. Sí, sí, era la característica principal Ajá, de Benjamín Galindo. sí, Parecía que estabas concentrado todo el tiempo en un partido. sí, ¿Alguien te hizo perder tus cabales en algún momento? Porque parecía que no, ajá. parecía que estabas siempre concentrado, muy serio también. ¿Alguien que te haya Fíjate que yo tuve en primera división varias expulsiones, pero era porque no sabía pegar. La verdad, a mí, cuando yo veía que un rival me pegaba de mala leche, ahí sí me molestaba y yo les daba una patada y me daban expulsaba. a ti? Sí, Entonces, bueno, eras el objetivo. ¿Quién te puso el maestro? el señor Almaraz, el que daba las alineaciones en el Estadio Jalisco.
Él te puso. Sí, ¿Y te acuerdas la primera vez que te lo dijo el maestro Galindo? sí, por Al supuesto. presentarte Ajá, en las sí. alineaciones. ¿Y qué le dijiste? Oye, No, pues fue algo maravilloso para mí. Muy bonito, la verdad. el maestro Sí, Benjamín Galindo. Y se te quedó. sí, Y todos te dicen así. sí, la mayoría. Y sigo hablando con él, ¿Ah, sí? porque se puso medio malito. Ujú. Y le mando un gran saludo. ¿Cuándo crees, Benjamín, que empiezas a ser ídolo nacional? Dices, ay, güey, la gente me detiene en la calle, Ajá. ya la gente no solamente o de Tampico o de Guadalajara, sino a donde voy. En todos los clubes. Tuve la dicha de hacer una bonita carrera y en todos los clubes disfruté, como fue con Tampico, luego Chivas, Santos, Cruz Azul y Pachuca. Y regreso a Chivas, ya con la mentalidad de retirarme. Y en todos muy querido, ¿no? Muy querido por la gente, pero también muy querido y respetado por tus propios compañeros. Por los otros clubes. Sí, Esa es una dicha que tengo muy grande, que en cualquier estadio que me presentaba, nunca tuve ningún problema. sí. Sí, no, la gente te quiere Sí, y cómo te no. quiere mucho y todavía se Sí, por detienen y supuesto. todavía Te te piden fotos, te piden un autógrafo y eso es muy bonito. Oye, y de esa época dorada, digamos, debutas en el 79, empiezas una carrera muy larga, a partir de ahí, ¿cuál es cuál es la selección que más te gustó? En donde decías: "Puta, vemos muchos muy buenos, tenemos mucho corazón, está bien la defensa, está bien la portería, está bien de delanteros". ¿Cómo te sentiste que estabas en esa gran selección? En el 93, Esa selección. sí, había de todo. Había, para empezar, como personas eran extraordinarios. Estábamos bien comandados por el doctor Miguel Mejía Barón, que era un señorón. Ujú. Y pues estaban todos, ¿no? Estaban muy jóvenes, Sí, sí, Campos, Luis García, ajá, Sague, Aspe, eh, creo que Luis Flores ha de haber estado por ahí sí, también. también, que era Este, un jugadorazo, Luis. y todos me dicen eso de Luis Flores. Sí, cómo ¿Por no, qué? porque era un gran jugador. Sí, Sí, por supuesto. pero fíjate que me da la impresión de que con Luis Flores, ¿por qué no se genera ese ídolo nacional? Porque sí es cierto, sí era extraordinario, jugó Sí, muchísimos años con la selección. sí. Y aparte jugó en Europa Jugó en Europa también. también Luis Flores. Sí es cierto. Pues yo me acuerdo que yo entro por él, porque él se lesiona, creo, en la Selección. selección. Y te dan la oportunidad a Sí, ti. Miguel, ¿Cuándo te llaman a la selección? ¿En esa del 92, 93 por ahí? por ahí. Sí, Y al final llegas o sea, llegas grande a la selección, ¿no? sí, O sea, sí, tu sí, llamado es ya más de los 30, sí, 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 que eran, pues, que eran otros tiempos también, sí, ¿no? por supuesto. Ahorita ya ves a un Lamine Yamal de 16 años, No, no, que ya toda la juventud. Sí, sí, y era un México distinto también, ¿no? ajá, Era un México, era un fútbol distinto, ajá. más táctico, más lento. ¿Cómo era el fútbol que te tocó a ti? Era más técnico. Había grandes jugadores y se veía siempre, era como un arte, Ujú. que le metían de todo, porque hubo grandes futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros. Ya hoy en día realmente ni los conocemos. Ujú. Y antes venían, tenías la gama de mexicanos, cada club, y lo reforzabas con extranjeros, pero eran grandes figuras. Oye, ¿qué tacos usabas, Benjamín?
¿Te acuerdas de los? Sí, ¿Cuáles eran? eran los Copa Mundial. Finísimos, ¿no? Sí, no. Muy buenos. Muy buenos, esos Adidas. Sí, Que era difícil, ¿no? Hubo una época que era difícil conseguir los tacos en sí, este por país, supuesto. que era como entre contrabando. Sí. No, llegaban y pues ahí afuera de los entrenamientos un coche llegaba y abría la Sí, cajuela y los jugadores ahí sí, escogían, ¿no? sí, cómo no. Sí recuerdo. No había esta época en donde ya llegas ahorita y No, está. 20,000 marcas. Sí. Entonces, tus favoritos, los Copa Mundial. Copa Mundial y Pirma Brasil. ¿Ah, sí? Sí. Ya al final de mi carrera antes, con Pirma Brasil firmé. También, Ajá, Copa Mundial y Pirma Brasil. ajá. De aquellos recuerdos, Benjamín, ¿con quién te impresionó jugar de los rivales? De los rivales. Pues es que hubo Te varios. tocó el Brasil campeón del mundo del Sí, cómo 94, no. que estaban todos, estaba Bebeto, estaba Romario, Un día jugamos, Dunga. no me recuerdo el año, pero jugamos México-Brasil en Miami. Ujú. Nos metieron una manita. No, ni la tocamos. No. Era Muy impresionante. sí, la verdad. Rápidos, No, tácticos. hombre, ni te la prestaban. Híjole, el Brasil campeón del mundo. Sí, cómo no. Y del fútbol mexicano. Del fútbol mexicano también te toca, pues, esta época de oro Ajá, de Chivas, por supuesto, el campeonísimo, no es porque le vaya yo, Necaxa, sí. Santos también muy bien, Santos también, muy poderoso, bien. Tigres muy bien, Ajá. por supuesto, de Varios los equipos. eternos, el América, Sí, etcétera. Pero, ¿tu rival de toda la vida quién fue? lo fue América y Atlas. América y Atlas. Ajá, que eran los clásicos. Se sentía distinto. Sí, siempre fue distinto. Y hablando un poco de la selección, el Azteca lleno, ¿te acuerdas, Benjamín, de ese Sí, cómo Azteca no. lleno? Era lo más grande. No, escuchas algo cuando estás en el centro, cuando estás jugando ahí. Estás tan concentrado que no escuchas nada, la verdad. Son 120,000 gritándote, apoyándote, Muchísima gente. más los que te veían en No, televisión. hombre, coreando el México, no. Se te enchina la piel, la verdad. Es una gran motivación. ¿Tus números, tus dorsales, cuáles fueron? Mis dorsales, yo empecé en Tampico con el 18 18. y yo termino en Tampico con el 8. ¿Ok? Vas avanzando, Ajá. se va avanzando. Ajá. Después me voy a Chivas y soy el 58. Sí, es cierto. El primer jugador que tuve la fortuna de portar ese número, ¿Por qué te tocó el 58? porque eran mis amigos y era Pituco López, jugaba en Chivas y era mi compañero. Y yo me llevé muy bien con toda su familia. Ajá. Y una vez me dijo, oye, ¿te gustaría usar el 58 por el canal? Ah, Le digo, con mucho gusto, nada más déjame hablarlo con los dueños para ver si me permiten. no era común. No, Se usaba del 1 al no, 11. del 1 al 11. Pues yo recuerdo que hablé primero con Cruz Azul Ujú. y no me dejaron. No te dejaron. No puedes usar ese número. Ah, pues entonces quiero el 7. Sí, Y se te quedó el sí, 7, ¿no? el 7. Históricamente. Ajá. El 7 en Cruz Azul y el 7 en Santos. Te tocaba estar en una posición en la cual estabas en medio, Ajá. Benjamín.
El mejor defensa con el que te haya tocado, que hayas dicho, era una pared. Jugar, ya sea en selección, ya sea en algún equipo, que has dicho, qué buen defensa detrás de mí. Que yo lo tenía Sí, de compañero, de compañero, no de rival. no de rival. Ajá, Ahorita vamos de rivales. ajá. Siempre tuve grandes compañeros. Uno de ellos era Guadalupe Zavala, Gran defensa. que todo el mundo decía que era bien Achero. hacha, Sí, bien achero. pero no, cuando él se ponía a jugar era muy técnico, Ah, mira. la verdad. Gran defensa. Gran defensa para mí. Delantero, que decías, se la doy y firma. Hugo Sánchez, Perro. Sí era muy bueno. la ¿Cómo? verdad sí. En la cancha, evidentemente Ajá. lo decimos y lo hemos Sí, sí. visto todos, pero en la cancha, era rápido, era intuitivo. ¿Qué tenía Hugo Sánchez? No, pues tenía todo realmente. Era gran rematador, tiraba tiros libres, penales, y la verdad que ninguno como él. Sin embargo, dices, Hugo Sánchez, ninguno como él, pero tú tiras el penal contra Argentina. Ajá. ¿Por qué? Él estaba ahí. Él estaba ahí y aparte el primero era Beto García Aspe. Hay una anécdota antes del partido en donde a él le están dando masaje y yo me acerco y le digo, yo le decía gruñón de cariño, A ver, gracias. gruñón, si hay un penal yo lo pateo. No, 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 vete, sal de aquí. Le dijiste, Sí, si hay un penal, yo yo lo lo pateo, pateo. sí. ¿Y qué Y te contestó? No, 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 no. no, ya vete, me decía. ¿Qué pasó en ese momento? Le cometen la falta a Sague y ¿qué pasa? Se da media, como te vuelvo a repetir, en la repetición, y se voltea, me dice, ¿tú lo tiras? Sí, yo lo tiro. ¿Quién dice eso? Beto, No. sí, sí, ¿cómo no? Tú lo tiras, te dice. Ajá, sí, sí, yo lo tiro. Oye, Y lo más emocionante ahí no termina. Mi esposa estaba con el presidente que era Aurelio Martínez en el palco ujú, y coincide, como ella no sabía que yo lo pateaba, dicen que que le empezó a temblar las piernitas a mi mujer. Pues qué bueno que fue a ella y no a mí. Sí, sí, sí. Y así fue la anécdota. ¿y cómo se da ese lenguaje no hablado en el fútbol de que tú eres el que tira los penales? Porque te convertiste en el tirador oficial de Ajá, penales a sí, donde ibas. ajá. Es talento, es presencia. ¿Cómo cómo se elige sin decirlo? Ya como técnico tienes que saber y darle la obligación al jugador, porque debe de tener 1, 2 y 3 para mí. Como técnico, sí. 1, 2 y 3. Y Ajá. también te convertiste en tirador de tiros libres, Sí, por supuesto. el oficial Ajá. de eso. ¿Cuándo fue que empezaron a decir, déjenlo tirar ya siempre? Bueno, a través de los años. Que vieron que siempre la metías, pues que los tire. Pues sí. Hay una anécdota que yo tengo de niño, Ajá, cuando yo tenía 10 años. ajá. Hay un tiro libre y yo agarro la pelota y la acomodo. Y dice un compañero, que la tire el zurdo. No, pues yo pongo ahí la pelota, pues el zurdo eres tú. Y así me conocían de niño, El zurdo. el zurdo, en el barrio. Y de zurdo a maestro. Sí, Bueno, pues 2 grandes apodos, entonces. sí, Y de los mejores porteros, el mejor portero que te hayas topado, de rival, varios, varios buenos. varios, sí.
con los que yo tuve fue Osvaldo Sánchez, Bueno, Jorge Campos, bueno. Esta- Adolfo Ríos, bueno. Adolfo Ríos. Siempre hemos tenido grandes porteros en México. Sí, Pablo Larios, a Pablo Larios. Iwasaki, muy Ídolo, bueno. ¿no? Sí, Ídolo nacional, uno de sí, los grandes sí, ídolos sí, cómo no. nacionales. Pablo Larios, Ajá, del 86. sí. ¿Tú qué hacías en el 86, Benjamín? En el 86 me vine a Chivas. Ese fue tu año para Sí, en Chivas, sí, tu primer año en Chivas. Y ese era tu sueño. sí. Te platico algo. Cuando yo tenía como 5 años, yo era fan de Atlas. Por mis hermanos siempre me llevaron al estadio Ajá. y íbamos a ver al Atlas. ¿Y entonces? Y ya cuando juego profesional me doy cuenta y la verdad quería ver mi sueño realizado, jugar en Chivas. Era mi sueño. ¿Y qué te dijeron tus hermanos, Benjamín? No ¿Te lo cambies. perdonaron? Sí, cómo no. Menos uno. A menos uno, Ey. que nunca te lo perdonó. No. Oye, y les he hecho a todos esta pregunta para ir cerrando esta conversación. Si en algún momento te hizo llorar el fútbol, Sí, por supuesto que sí. para bien y para mal, Sí. cuéntame una vez de para bien, una emoción. Una emoción muy grande fue cuando quedé campeón con los 4 equipos diferentes. Fue una emoción muy diferente, pero a la vez fue lo mismo. Sí, esa es una gran emoción. Sí. ¿Y de tristeza? Cuando salí de Chivas, ¿En qué año habrá sido? Fue... en el 94, ¿Por qué te dolió tanto? no sé, porque ya en un momento dado te hiciste grande y ya la gente hablaba, no, ya no va a ser el mismo. Y la verdad, cuando yo me fui de Chivas a Torreón, fui con una gran mentalidad. Desde que aterricé en Torreón, yo dije, aquí tengo que hacer historia también. Y la hiciste. Sí. ¿Cómo te quiere la gente de Torreón? Tengo una anécdota muy buena. Ajá. Estábamos jugando contra Nesa. Ujú. Poderosísimo también esa de aquel Sí, y un entonces. equipazo. Sí. Y hay un penal y me la ataja Pablo Ujú. y la fallo y toda la gente se para y me aplaude. Y eso no se paga con nada. No. Lo Guau, recuerdo todavía. qué gran anécdota. Sí. Qué gran anécdota. Y me gustaría cerrar con esta pregunta porque estamos aquí, porque lo traes en el cuello, que es la ciudad de Guadalajara. ¿Qué significa la ciudad de Guadalajara para ti y qué va a significar ahora para el Mundial? Ha sido algo muy importante para mí, porque después de nacer en Zacatecas, en Tierra Blanca, de 3 años me vine a vivir a Guadalajara. Entonces, prácticamente aquí hice todas mis fuerzas básicas. Yo empecé jugando en la calle. Me acuerdo que la primer portería que ponemos fueron 2 piedras con mis amigos. Aquí, en Ajá, Guadalajara. en Guadalajara, en la colonia del Fresno. Colonia del Fresno, Ajá, del Fresno. del Fresno, Ajá. ¿ok? Recuerdo que una vez yo me creí Hugo Sánchez Ajá. y me aviento una chilena, pero en la calle. Y me acuerdo que me hicieron 12 puntos porque pegué en el machuelo. No, Llegó mi mamá, me acuerdo,
con un vaso con alcohol y así me lo aventó. Y ahí no termina. Agarramos el camión y nos vamos al seguro. Ujú. Una cuadra antes de llegar, un frenón del chofer y otro guamazo atrás. Oye, ¿no pudiste haber No, acabado la hombre, carrera? sí. Oye. Oye, Benjamín, pues, de verdad para nosotros era muy importante, y para mí era muy importante platicar contigo. Te admiramos desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, y yo creo que significado y ha significado para el fútbol mexicano ese Olimpo en donde están los grandes ídolos de los ídolos, no Sí, sí. solamente los ídolos nacionales, sino que eres ídolos de los grandes jugadores de este país, y de verdad te agradezco mucho estos Hombre, he momentos, sido muy bendecido, de verdad. la verdad. Y nosotros también al verte jugar. Hombre, Muchas gracias. era lo mejor, la verdad, para mí. El disfrutar, el salir a una cancha, eso fue todo en mi vida. Gracias por regalarnos esto. Hombre, De al verdad, Benjamín. contrario. Muchas gracias. Pues el maestro del zurdo al maestro.